Hola, comenzamos con la cuarta unidad, metabolismo de carbohidratos. Debido a su extensión, este video se divide en dos partes. Esa es la parte 1 de 2. Muy bien, comenzamos. Los carbohidratos son las moléculas orgánicas más abundantes en la Tierra. Desempeñan una gran variedad de funciones en los organismos vivos y el ciclo energético principal en la biosfera depende de gran parte de su metabolismo. Esto es debido a que mediante la fotosíntesis las plantas utilizan energía obtenida de los fotones solares para producir sus propios carbohidratos y estos posteriormente entran en la cadena alimenticia y los organismos heterótrofos como nosotros utilizamos estos alimentos para nuestro metabolismo. Los carbohidratos sirven como almacenes de energía, combustible y metabolitos intermediarios. En cuanto a sus funciones, tienen funciones, lo mencionamos, energéticas, estructurales, participan como metabolismos intermediarios, almacenan información genética, reconocimiento celular, marcaje de las proteínas dentro de la célula, ayudan al plegamiento de las proteínas en forma correcta en la célula, aumentan la solubilidad en las proteínas y también llevan a cabo una función de detoxificación a nivel hepático de elementos externos al organismo. Los carbohidratos representan en el organismo el combustible de uso más común y la combustión o la oxidación de un gramo de carbohidratos genera unas 4 kilocalorías. Los hidratos de carbono o carbohidratos son compuestos con un grado de reducción suficiente como para ser buenos combustibles y además la presencia de grupos carbonilos de alcoholes en su estructura permiten que interactúen con el agua más fácilmente que otras moléculas combustibles como es el caso de los lípidos. Los carbohidratos, de acuerdo a su estructura, se clasifican como monosacáridos, que son aquellos azúcares que no se pueden hidrolizar hacia carbohidratos más pequeños o más simples, y se clasifican de acuerdo al número de carbonos en su cadena. Los que tienen 3 carbonos se llaman triosas, su fórmula general es 3 carbonos, 6 hidrógenos, 3 oxígenos, 4 carbonos tetrosas, 5 carbonos pentosas, 6 hexosas y 7 heptosas. A nivel químico, los carbohidratos se dividen en dos grandes grupos, aldehídos o cetosas, aldosas o cetosas. Un ejemplo de una aldosa que tiene un grupo aldehído de 3 carbonos es el gliceraldehído y una cetosa con 3 carbonos es la dihidroxiacetona. Dentro de los monosacáridos que tienen 3 carbonos, o sea, las triosas, tenemos como representantes de los aldehídos al gliceraldehído, que es una aldotriosa, es la imagen, la estructura que está a la izquierda. Vemos en el carbono 1, que es el que está hasta arriba, el grupo aldehído, ese carbonilo, ese doble enlace con el oxígeno, más un hidrógeno. Carbono 2 y carbono 3 hasta abajo. Y como representante del grupo de los cetos, tenemos a la dihidroxiacetona, que también es una triosa, es una cetotriosa. Y como es un grupo ceto, tiene el carbonilo del carbono 2, que es el carbono del centro. El carbono 1 sería el que está hasta arriba, estoy hablando de la imagen de la derecha. Y el carbono 3 es el que está abajo. Bien, aquí vemos a las aldosas. Dijimos los representantes de 3 carbonos. eh, el ejemplo clásico es el gliceraldehído. Tenemos de 4 carbonos, como son la eritrosa, la treosa, que se llaman aldotetrosas. Tienen 4 carbonos. Las aldopentosas tienen 5 carbonos. Ahí el más conocido es la ribosa, que está arriba, en el grupo de arriba a la derecha. Y luego tenemos a las de 6 carbonos, que son aldohexosas, y tenemos por supuesto a la glucosa como representante principal, manosa, galactosa, que son epímeros de la glucosa. Estos son una especie de isómeros de la glucosa, son los principales en este grupo. Y dentro de las cetosas, dijimos en el grupo de 3, o sea, la cetotriosa, está la hidroxiacetona arriba a la izquierda. En 4 carbonos tenemos a la eritrulosa, que es una cetotetrosa. Estos son solamente ejemplos de estos grupos. En 5 carbonos cetos, o sea, cetopentosas, tenemos ribulosa y celulosa. Y finalmente, como cetohexosas, tenemos a la fructosa, que es el representante principal en este grupo.
Bien, y en cuanto a la forma de dibujarlo, las fórmulas de las estructuras, la más utilizada es la fórmula de proyección de Fisher, que está arriba en esta imagen. Vemos en el lado izquierdo arriba al gliceraldehído. El aldehído está en el carbono 1 en amarillo arriba. En el caso del alcohol que está en el carbono 2 del centro, vemos que se representa a la derecha o a la izquierda, que es el que está en rosa. Cuando está a la derecha en la estructura, esto se sabe utilizando cristalografía de rayos X para elucidar la estructura del azúcar. Se le llama forma dextro o de gliceraldehído. Y cuando está a la izquierda el alcohol, como es el caso de la derecha arriba, se llama levo o L-gliceraldehído. También hay otras fórmulas de proyección que se llaman de Fisher. Estas fórmulas que están abajo nos hablan de la perspectiva de los componentes del azúcar. Y comenzamos con el carbono 1, que es el grupo aldehído que está en amarillo. Vemos ahí el gliceraldehído otra vez, pero en esta fórmula de proyección, de perspectiva. Y vemos que el carbono 2, que es el que está en el centro, está en un plano más intermedio. El carbono 1 y 3, el amarillo y el azul, se alejan de nosotros. El carbono 2 está en el centro y el alcohol y el hidrógeno del carbono 2 se acercan hacia nosotros, por eso tiene ese enlace sólido acercándose hacia nosotros, y el enlace que está punteado significa que se aleja del observador, en este caso carbono 1 y 3, hablando del de gliceraldehído, están alejados de nosotros, el carbono 2 en el centro, en el plano central, y el alcohol y el hidrógeno del carbono 2 más cerca del observador. Bien, los azúcares cuando están en solución, los monosacáridos, en forma espontánea se ciclan sobre sí mismos y forman enlaces que se llaman hemiacetal cuando hablamos de un aldehído o hemicetal cuando hablamos de un grupo ceto, de una cetosa. Por ejemplo, la glucosa en la imagen que está arriba tiene el grupo aldehído en el carbono 1, ahí está numerado. Recuerden, la glucosa es una aldoxosa, tiene 6 carbonos. Y a la hora de estar en solución, la glucosa se cicla y el carbono 1 se une con el carbono 5, que es el que tiene el alcohol en rosa en la estructura de arriba. En el centro se está formando ahí este enlace hemiacetal que dijimos que es espontáneo. Y en la parte de abajo se genera ya la estructura cíclica. Y debido a que adquiere la forma de un pirano, que es un hexágono, se le llama glucopiranosa. Y vemos que hay dos posibles isómeros que se generan cuando se ciclan. Hablando del carbono 1, que es las estructuras de abajo que están en rosa, si el alcohol queda hacia abajo en el carbono 1, es una isómero alfa y se llama alfa dextroglucopiranosa. ¿Por qué dextro? Porque recuerden, en la parte de arriba, el alcohol que está en rosita en el carbono 5 está a la derecha, por eso es una estructura dextro. Pero cuando el alcohol, ya que se cicla en la parte de abajo a la derecha, queda hacia arriba, adquiere un isómero beta, entonces en este caso se llama beta dextroglucopiranosa. Y esto genera estos isómeros que se llaman anómeros entre sí. Dijimos que tenemos el anómero alfa y el anómero beta, y esto es respecto a la forma como queda alineado el alcohol a la hora que se cicla, formando el enlace hemiacetal o hemicetal. También en el caso del enlace de los cetos se generan estos anómeros, que son estos isómeros alfas y betas entre sí. Aquí vemos estructuras, les decía que el pirano es una forma de hexágono. Vemos a la derecha estas estructuras clásicas de pirano en hexágono y furano en pentágono. De esta forma, la glucosa, cuando forma este hexágono, cuando se cicla por este enlace hemiacetal, se le llama glucopiranosa, y hablamos del isómero alfa, arriba a la izquierda, alfa dextroglucopiranosa, la cual está hacia abajo en el carbono 1, y beta dextroglucopiranosa, el alcohol está hacia arriba en el carbono 1, arriba a la derecha, pero la fructosa, que es una cetohexosa, al formar el enlace hemicetal entre el carbono 2 y el 5, como vemos en la imagen abajo a la izquierda, ese es el enlace hemicetal, ese puente de oxígeno entre el carbono 2 y el 5,
adquiere la estructura de un pentágono, que es un furano, y de igual forma en el carbono 2, que es donde está el carbono anomérico, o sea, el grupo funcional, en este caso un ceto. Si el alcohol está hacia abajo, estoy hablando de la estructura abajo a la izquierda. El alcohol está hacia abajo, es una estructura alfa. Como proviene de un dextro, esto se llama alfa dextro fructofuranosa. Pero si el alcohol está hacia arriba, como es en el caso de la glucosa que está arriba, hablo de la fructosa abajo a la derecha, el alcohol está hacia arriba, es una estructura beta dextro fructofuranosa. Bien, y los monosacáridos se unen con otro monosacárido para formar un disacárido, y esto es a través de un enlace glucosídico o glucosídico porque participa el oxígeno, y esto se llama enlace acetal o cetal. Ya quitamos el hemi. El hemi fue entonces cuando un monosacárido se cicla. Recuerda que cuando los azúcares están liofilizados, o sea, en forma de polvo, en sólido, están lineales, pero cuando están en solución en líquido, espontáneamente se ciclan y se forma el enlace hemiacetal o hemicetal. Bien, el enlace glucosídico entonces puede ser acetal o cetal. Y este mismo enlace que forma disacáridos también une a más monosacáridos para formar oligosacáridos y polisacáridos. Este enlace, el acetal o cetal, requiere una estructura cíclica previa, o sea, un enlace hemiacetal o un hemicetal, más un alcohol de otro monosacárido, que también está cíclico, y esta es una reacción de condensación. Esto quiere decir que se forma una molécula de agua en el proceso, se libera una molécula de agua y ya queda unido los dos monosacáridos por este puente de oxígeno. Y entonces los acetales o cetales, dependiendo si fue un enlace hemiacetal o hemicetal, el que participó ahí en la unión de los dos azúcares, se conocen como glucósidos o glicósidos. Glucósidos se reserva para cuando la glucosa participa, y cuando son otros azúcares no tipo glucosa, se les dice glicósidos. Y este enlace también puede ser por su estereoquímica de tipo alfa o beta. Y esto es importante porque hay enzimas que cuando consumimos estos polisacáridos o disacáridos, si es alfa, pueden romper el enlace, y si es beta, por ejemplo, no lo pueden romper o viceversa. Entonces, en el caso de glucógeno, estos azúcares, estas glucosas están unidos por enlaces alfas, y nuestras enzimas sí son capaces de romperlos. Pero la celulosa también son glucosas, pero unidas a través de enlaces betas. Y en este caso nuestras enzimas no son capaces de romperlos. Y las que sí lo pueden hacer son las enzimas de las bacterias. Estas bacterias entonces, por ejemplo, que están en el rumen en el ganado, en los rumiantes, sí son capaces de romper los enlaces beta de las glucosas en la celulosa que consumen los herbívoros como el ganado, y entonces esas glucosas ya sueltas por separado en forma individual sí se pueden absorber hacia el organismo del rumiante. Bien, entonces en el enlace acetal y cetal, estos enlaces se pueden clasificar en dos grandes grupos que son monocarbonílicos o dicarbonílicos. Vamos a ver del ejemplo de arriba. Tenemos una glucosa a la izquierda más otra glucosa. Dijimos se unen entre sí. Dijimos que esta glucosa tiene un enlace hemiacetálico, o sea, está en forma cíclica por un hemiacetálico. Entonces, este es un enlace acetal. Y vemos como en esta reacción de condensación se forma una molécula de agua y tenemos ya un disacárido formado por dos glucosas, que en este caso es una maltosa. Tenemos un enlace que se llama alfa 1,4. Porque son el carbono 1 de la glucosa de la izquierda, estoy hablando del ejemplo de arriba, con el carbono 4 de la glucosa en la derecha, y forma una maltosa. En este enlace alfa 1,4 participa solamente un carbonilo, o sea, el grupo aldehído del carbono 1. Por esa razón, como solamente es 1, porque el 4 no tiene carbonilo, se le llama enlace monocarbonílico. Y en el ejemplo de abajo participa una glucosa y una fructosa. Solo que aquí la fructosa, que se enlaza con el carbono 1 de la glucosa, es la del carbono del grupo ceto de la fructosa, que está en el carbono 2. Por lo tanto, la unión de glucosa y fructosa que forma una sacarosa, que es un disacárido, que es el azúcar de mesa, está formado por un enlace dicarbonílico porque participan
el carbonilo del carbono 1 de la glucosa y el carbonilo del grupo ceto del carbono 2 de la fructosa. Entonces se le llama enlace dicarbonílico por esta razón. Y esto forma estos disacáridos. Bien, aquí vemos el ejemplo de la formación del enlace acetal y cetal. Vemos aquí cómo estas dos glucosas en la parte de arriba se unen entre sí. De arriba hacia abajo es una reacción de condensación. Se va el alcohol del carbono 1 de la glucosa que está arriba a la izquierda, más un hidrógeno del carbono 4 de la glucosa arriba a la derecha. Sale una molécula de agua y se forma un puente de oxígeno que une el carbono 1 con el 4. Se forma entonces la maltosa, que dijimos es un disacárido formado por dos glucosas, unidas por un enlace alfa 1,4, que se muestra ahí en la imagen. Y estos enlaces glucosídicos son rotos por las enzimas llamadas glicosidasas o glucosidasas, que son glucósido hidrolasas. Esas enzimas entonces rompen este enlace mediante una reacción de hidrólisis. Esto quiere decir que se requiere una molécula de agua que se rompe para estabilizar a los dos azúcares que se separan. Entonces, estas enzimas, las glucosidasas, rompen el enlace glucosídico, formando dos azúcares más pequeños. Estas enzimas son muy comunes en la naturaleza, forman parte de la maquinaria que tenemos para catabolizar los disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos. En la imagen vemos cómo una cadena de azúcares se rompe por esta enzima y esta es una reacción de hidrólisis, se rompe una molécula de agua para estabilizar a las glucosas en este ejemplo que se separan entre sí. Y en cuanto a los disacáridos, hay una gran variedad en la naturaleza. Los más relevantes para nosotros dijimos son sacarosa, el azúcar de mesa formado por glucosa y fructosa. Dijimos que es un enlace dicarbonílico en el centro de esta imagen. Maltosa formado a la izquierda por dos glucosas. Es un enlace alfa 1,4. Y lactosa en la imagen de la derecha. Este es un disacárido formado por una glucosa y una galactosa. Este enlace en la imagen es un enlace beta 1,4. Estoy hablando de la lactosa que está a la derecha, la estructura de la derecha. Noten que la galactosa está a la derecha, la glucosa a la izquierda, pero ambos tienen una forma, un isómero beta. Entonces, en este caso, el enlace entre el carbono 1 y el 4, la glucosa de la derecha y la galactosa de la, perdón, la glucosa de la izquierda y la galactosa de la derecha, se unen por este enlace beta. Entonces, el enlace primero sube, porque la cola estaba para arriba en la glucosa que está a la izquierda. Luego está el oxígeno, luego baja y luego sube otra vez para el carbono 4, que está en la galactosa de la derecha. Bien, y en cuanto a los polisacáridos, estos son macromoléculas complejas formadas por la unión de muchos, pueden ser incluso cientos o miles de monosacáridos, unidos, ya lo dijimos, mediante enlaces glucosídicos. Y los polisacáridos se dividen en dos grandes grupos, homopolisacáridos y heteropolisacáridos. Los homopolisacáridos pueden ser lineales, aquí en amarillo, o ramificados. Homopolisacáridos quiere decir que solamente es un tipo de azúcar el que lo forma, un solo monosacárido, como puede ser la glucosa. Entonces, lineal no tiene ramificaciones, ramificado tiene ahí ramificaciones. Y los heteropolisacáridos son aquellos polisacáridos formados por más de un tipo de monosacáridos. Tenemos en la imagen de color rosa, azules y verdes. Y también estos pueden ser lineales o ramificados. Continuando con los polisacáridos, los principales son el almidón, formado por dos polisacáridos distintos, amilosa y amilopectina, y el glucógeno, formado por glucosas. Ambos están formados por glucosas, solo que el almidón tiene dos polisacáridos, amilosa y amilopectina. La diferencia es que la amilosa es lineal, es un homopolisacárido lineal, y la amilopectina es ramificada. Y el glucógeno es un homopolisacárido ramificado también. Bueno, estos se almacenan en gránulos dentro de las células y su rompimiento permite la obtención de disacáridos y monosacáridos para oxidarlos y así obtener energía en nuestras células. El almidón, dijimos, está formado por amilosa y amilopectina.
Está presente en casi todos los vegetales, semillas de cereales, tubérculos y frutas no maduras contienen una concentración mayor de almidón y puede llegar a constituir hasta el 70% del peso de ciertos granos o tubérculos. La amilosa y amilopectina se consideran homopolisacáridos. El almidón puede ser degradado por muchas enzimas. En los mamíferos estas enzimas se conocen como amilasas. Nosotros tenemos la alfa-amilasa que se produce en las glándulas salivales, sobre todo en la parótida y también en el páncreas. La amilosa es un polímero lineal, dijimos, formado por glucosas unidas por enlaces alfa-1,4. Tiene una estructura helicoidal. Y la amilopectina es un homopolisacárido ramificado, formado también por la unión de glucosas con enlaces alfa-1,4. Pero las ramificaciones tienen glucosas unidas por enlaces alfa-1,6. Estas ramificaciones están espaciadas cada 25 o 30 glucosas. Hay una ramificación y a partir de la ramificación se forma una nueva línea, una nueva fila de glucosas y eso permite ramificar la estructura. Aquí vemos una representación de la amilosa a la izquierda, amilopectina a la derecha. En el caso de las glucosas de la amilosa, en la imagen en verde, dijimos están unidas por enlaces alfa-1,4, todas son glucosas. Y la amilopectina también tiene enlaces alfa-1,4, pero en las ramificaciones tiene un enlace glucosídico alfa-1,6. Entonces, la glucosa de la cadena de abajo de la amilopectina, donde está la ramificación, tiene dos enlaces glucosídicos, bueno, tres, contando el enlace que tiene hacia el frente, hacia la derecha. Esa glucosa de abajo que tiene la ramificación, tiene esos dos enlaces alfa-1,4 hacia la derecha, o sea, hacia el frente, y hacia la izquierda, o sea, hacia atrás. Y también tiene un enlace alfa-1,6 hacia arriba, que genera una ramificación nueva que continúa con glucosas unidas por enlaces alfa-1,4. Entonces, por esta razón, la amilopectina es un homopolisacárido que está formado solamente por glucosas, pero ramificado. El glucógeno también es un homopolisacárido ramificado. Es la forma de almacenaje de las glucosas en nosotros. Se almacena en hígado y en músculo. Es el principal almacén energético en las células eucariotas de nosotros, de los animales. Se considera un homopolisacárido ramificado formado por alfa-dextrosglucopiranosas. Y también tiene ramificaciones con enlaces alfa-1,6 y es muy parecido a la amilopectina del almidón. Recuerden que el almidón es el azúcar de almacenaje en las plantas, producto de las glucosas que vienen de la fotosíntesis, obtenidas por la energía de los fotones sobre la excitación de la clorofila ahí en las plantas. Pero en el caso del almidón, las ramificaciones son más frecuentes. Cada 8 o 12 glucosas hay una ramificación. Entonces, eso le permite tener más glucosas comparadas con la amilopectina. De esta forma, la estructura tridimensional del glucógeno es también una especie de espiral y eso le permite almacenar más glucosas en el mismo espacio. Muy bien, en esta imagen vemos cuál es el proceso de absorción de las glucosas, de los carbohidratos a partir del intestino. Comenzamos en el lado izquierdo de la imagen, en la parte de arriba. Eso representa el intestino, ese tubo. Los carbohidratos entonces se ingieren. Las amilasas, las enzimas que rompen a los di-, y polisacáridos, liberan monosacáridos, que es la principal forma de absorción. Entonces se absorben glucosas ya solitas como monosacáridos, fructosas, galactosas, llegan a la circulación sistémica, llegan por la circulación enterohepática, el sistema porta al hígado. Y en el caso del hígado, la glucosa se almacena en forma de glucógeno, ya lo dijimos, dentro de los hepatocitos. Y el exceso de glucosa consumida, que no se almacenó como glucógeno, o sea, una vez que se llenan los almacenes de glucógeno, se utiliza para producir ácidos grasos. De esta forma, un exceso de carbohidratos en la dieta se traduce en más grasas en el cuerpo. Y esos ácidos grasos producidos en el hígado, a partir del exceso de glucosas, se transforman en triglicéridos y se almacenan en el tejido adiposo. Estos ácidos grasos
obtenidos, almacenados ahí en el tejido adiposo, en periodo de ayuno, entran a lipólisis, salen de los adipocitos, y el glicerol liberado, que es el núcleo donde se unen los tres ácidos grasos para formar un triglicérido, es el glicerol que tiene 3 carbonos, se utiliza en el hígado para convertirlo en glucosa a través de gluconeogénesis, que es la formación de glucosa a partir de compuestos no glúcidos, como es el caso de precursores como glicerol, aminoácidos y lactato. Esos tres son combustibles de gluconeogénesis. Esta se echa a andar en el ayuno cuando no consumimos alimento. De esta forma se produce glucosa que sale a la sangre del hígado para llevar energía a tejidos como el cerebro, que es de los principales consumidores de glucosa. Y también en el ayuno, el glucógeno almacenado, lo vemos en la parte de arriba en el hígado a la derecha, se rompe, se hidroliza, esto se llama glucogenólisis, y se liberan glucosas, y esa glucosa sale en la sangre de nuevo para dar energía en los tejidos. El almacén de glucógeno en el hígado es necesario para mantener los niveles de glucosa normales en sangre durante el ayuno. De esta forma, en el ayuno nocturno, cuando estamos dormidos, el glucógeno se utiliza para tener glucosas disponibles en la sangre para que el cerebro funcione de forma normal mientras estamos durmiendo. Está consumiendo energía a pesar de estar dormidos. Y esta glucosa viene de los almacenes de glucógeno hepáticos. Pero este almacén es relativamente pequeño y dura solamente unas 8 o 10 horas de ayuno. De forma tal que en la mañana al despertar ya no tenemos glucógeno suficiente y necesitamos ingerir entonces el desayuno en la mañana para tener más combustibles para tejidos como el cerebro. Muy bien. En esta imagen vemos cómo la glucosa se absorbe en el intestino hacia la sangre. Comenzamos en el lado izquierdo de la imagen, vemos ahí un enterocito. El enterocito es una célula epitelial y por lo tanto es una célula polarizada. Esto quiere decir que la célula distingue la parte de arriba, que se llama apical, de la parte de abajo, que se llama basal. Entonces, esto le permite expresar proteínas arriba que no expresa abajo y viceversa, porque es una célula polarizada. Por ejemplo, los eritrocitos y los leucocitos nunca van a poder hacer eso porque no son polarizados. Ellos no distinguen parte apical de parte basal. Entonces, en este caso del enterocito, en la parte apical no están las vellosidades intestinales, en la región naranja. Tenemos un simportador, esto quiere decir que es una proteína de membrana que transporta dos cosas en la misma dirección. Este es un simporter. En este caso, esta proteína transporta tanto glucosas como sodios al interior del enterocito. De esta forma entran al enterocito y el sodio sale por la parte basal hacia la sangre, que es la parte de abajo, porque ahí está presente, ahí se expresa la bomba sodio-potasio ATPase. Entonces, esa proteína que está arriba, por la cual entró la glucosa al interior del enterocito, se llama simporter sodio-glucosa. De esa forma la glucosa entra en el enterocito y en la parte de abajo del enterocito hay un transportador de glucosa que se llama GLUT2. Este GLUT saca la glucosa del enterocito hacia la sangre y todo este proceso funciona mientras el sodio se mantenga bajo dentro del enterocito. De esta forma, el gradiente a favor de meter sodio del intestino, o sea, de arriba hacia dentro del enterocito, es capaz de hacer que la glucosa entre a la célula y a partir de ahí salga hacia la sangre por el GLUT2, que dijimos estaba en la parte basal. Bien, y en la imagen de la derecha vemos este simporter sodio-glucosa, que representa ahí en verde en la membrana. Dijimos que tiene sitios ahí para unir sólidos y glucosas. Estos entran al interior del transportador. Este es un transportador que no utiliza ATPs, no utiliza energía. Y funciona básicamente utilizando el gradiente de sodio bajo dentro de la célula que se establece por la sodio-potasio ATPase. Entonces, en el estado A, este transportador está abierto hacia afuera, o sea, la parte de arriba, el intestino. Hablo de la imagen de la derecha arriba. Y se meten sólidos y glucosas. Cuando se ocupan los lugares dentro de ese transportador, cambia la estructura terciaria de la proteína, se cierra y pasa al estado B, donde se cierra arriba y se abre abajo al interior de la célula. Al abrirse, se pierde la afinidad
otra vez cambia la estructura terciaria de la proteína, se pierde la afinidad por los sitios que unieron glucosa y sodio y estos simplemente difunden al citosol al interior del enterocito. De esta forma se absorbe glucosa del intestino hacia la sangre. Una vez en la sangre, el estímulo principal para que la glucosa entre a células como son adipocitos y músculo es la insulina. La insulina se sintetiza solamente en las células beta en los islotes pancreáticos y se produce inicialmente como una proteína precursora que se llama preproinsulina. Durante el proceso de maduración dentro de la célula beta se le cortan ciertos fragmentos a esta molécula precursora, se forma proinsulina que vemos abajo a la izquierda y finalmente la insulina madura que consiste en dos cadenas, la A y la B, que están en verde, unidas por dos puentes de sulfuro que son puentes intercatenarios, o sea, entre las cadenas, y vemos que hay un tercer puente de sulfuro en la cadena A que es de tipo intracatenario, o sea, dentro de la cadena. De esta forma, la insulina madura, que ya está lista en gránulos de secreción en las células beta, es la que sale a la sangre para ejercer su función. Ahorita vamos a hablar de la función más adelante. Antes de eso, vemos en este esquema cómo la insulina es liberada de las células beta hacia la circulación. Esta es una célula beta en el páncreas y todo comienza cuando el GLUT2, que está en la membrana de las células beta, arriba a la izquierda, en esta imagen, capta glucosas y las mete a favor del gradiente de concentración. Entonces, cuando consumimos alimento, sube la glucemia, aumenta las glucosas en la sangre y estas se meten a esta célula beta y ahí entran a glucólisis, a ciclo de respiración oxidativa, fosforilación oxidativa en la célula, y esto aumenta los niveles de ATPs provenientes de esa glucosa. Y esos ATPs se unen a un canal de potasio que es sensible a ATP, que vemos ahí en azul, arriba a la derecha. Ese canal de potasio, cuando aumentan los niveles de ATP, se cierra. Al cerrarse ese canal de potasio, eso hace que inicie una despolarización en la membrana. Estas son células primas a unas neuronas. Son células endócrinas, son células excitables. Entonces, al cerrarse el canal de potasio, se genera una despolarización e inversión de voltaje en la membrana. Y esa despolarización se sensa por canales de calcio sensibles a voltaje, que son los verdes abajo a la derecha. Al invertir el potencial de membrana, ese canal se abre y entonces entra el calcio de fuera al interior de la célula del citosol. Y ese calcio activa enzimas que hacen que las vesículas que están ahí con insulina, que están en reposo, que son esos gránulos naranjas, ya previamente sintetizada la insulina, cuando entra el calcio, facilita que se fusionen esas vesículas con la membrana plasmática de la célula beta. Y al fusionarse, se libera la insulina hacia el exterior y llega hacia la sangre. Y todo este proceso es muy rápido, se da en unos cuantos minutos después de que ingerimos la glucosa en la comida, en el alimento. Aumenta en la sangre, ya vimos cómo se absorbe. Y aquí estamos viendo cómo el páncreas, en condiciones normales, libera insulina en respuesta al incremento de glucosa. Y la insulina entonces sale a la sangre y tiene diferentes efectos. Vemos que tiene efectos que activa, que están en verde a la derecha, y efectos que inhibe, que están en rojo a la izquierda. Para empezar, la insulina enciende la captación de glucosa en músculo y en adipocitos, porque estos tejidos expresan un GLUT que se llama GLUT4, y este GLUT4 es responsivo a insulina. Vamos a ver en la siguiente imagen cómo este transportador de glucosa, que se expresa solamente en músculo y en adipocitos, hace que entre la glucosa hacia estas células. Y esto es debido al efecto de la insulina. La insulina también induce glucólisis, induce síntesis de glucógeno en hígado y en músculo. También induce síntesis de proteínas, sobre todo en músculo. Y también tiene que ver con transporte de iones en membrana. Y al mismo tiempo la insulina inhibe gluconeogénesis, o sea, formación de glucosa a partir de aminoácidos u otros precursores. E inhibe glucogenólisis, o sea, rompimiento de glucógeno. Inhibe lipólisis, rompimiento de triglicéridos en adipocitos. Inhibe síntesis de cuerpos cetónicos o cetogénesis. Y también inhibe rompimiento de proteínas, sobre todo en músculo. Tiene más efectos, estos son los efectos principales de la insulina.
Aquí vemos cómo la insulina activa al GLUT4, que es responsable de transportar glucosa al interior de adipocitos y músculo. Vemos que la insulina se une a su receptor en la imagen a la izquierda arriba, que son esas estructuras en color rosa. La insulina es el puntito rojo, se une a su receptor y esto hace que el GLUT4 que está en reposo en el interior de las células, dijimos adipocitos y músculo, se transloque en la membrana y al estar en la membrana empieza a meter glucosas al interior de estas células. Y esto hace que los niveles de glucosa bajen en sangre cuando se eleva la insulina. Por esa razón, en pacientes diabéticos que no tienen insulina suficiente o que no actúa bien la insulina en su receptor, los niveles de glucosa permanecen elevados a pesar de haber insulina en sangre, como es el caso de los diabéticos tipo 2. Entonces, en la imagen vemos a la derecha cómo este transportador de glucosa tiene dos estados, como vimos en el caso del transportador de glucosa, un estado A donde está abierto hacia afuera y un estado B donde se cierra afuera y se abre hacia adentro, y esto hace que la glucosa difunda al interior de las células. Los transportadores de insulina son varios, es una familia grande. Aquí vemos solamente algunos de los principales, como son el 2, que dijimos está en intestino, en células beta pancreáticas, el 4 que está en músculo, tanto cardíaco como músculo estriado, en adipocitos, y el 3 que está en las neuronas. Solamente de estos, el 4 es el que es responsivo a insulina, los demás no son dependientes de insulina. En esta imagen vemos los efectos de la insulina, que recuerden se libera en el postprandio, esto quiere decir después de la alimentación, porque sube la glucosa, sube la glucemia a partir de la glucosa de los alimentos. Entonces, después de alimentarnos hay un pico de insulina en el páncreas normal, y esta imagen muestra qué hace la insulina y qué pasa en el ayuno, que es cuando dejamos de consumir alimento después de unas horas después de alimentarnos. Bajan los niveles de insulina porque bajan los niveles de glucosa, y para evitar que sigan disminuyendo aumentan su concentración las hormonas catabólicas como glucagón y epinefrina. Entonces, en este escenario, la insulina cuando se eleva enciende a través de la remoción de un grupo fosfato, es una modificación covalente en la enzima glucógeno sintetasa, y esta enzima entonces enciende la glucógeno sintetasa. Y entonces esta enzima lo que hace, como dice su nombre, es polimerizar glucosas para formar glucógeno, dijimos en hígado y en músculo. Entonces, esta vía se llama glucogénesis. De esa forma la insulina induce glucogénesis, que es síntesis de glucógeno. Y al mismo tiempo la insulina por el lado derecho de arriba de la imagen inhibe a una enzima que se llama glucógeno fosforilasa. Esta enzima lo que hace es inhibir la formación de glucógeno, rompe glucosas a partir de glucógeno, y esta vía se llama glucogenólisis. Entonces, la insulina enciende glucogénesis, que es síntesis de glucógeno, y al mismo tiempo inhibe glucogenólisis, que es el rompimiento del glucógeno. De esta forma, la insulina es anabólica y promueve la síntesis de glucógeno. Cuando estamos en ayuno, aquí la intención es que la glucemia no siga disminuyendo porque no hemos consumido alimento. Baja la insulina entonces, aumenta las hormonas catabólicas y glucagón, epinefrina, cortisol, que son los principales representantes de este grupo, hacen el efecto contrario. Vemos abajo a la izquierda que lo que hacen estas hormonas es inhibir a la enzima glucógeno sintetasa. Por lo tanto, en ayuno se inhibe glucogénesis. Y al mismo tiempo estas hormonas catabólicas abajo a la derecha encienden a la enzima glucógeno fosforilasa, y esto lo que hace es activar glucogenólisis. El efecto de esto es que la glucosa salga del hígado hacia la sangre y que los niveles de glucemia no disminuyan demasiado. Entonces, en el postprandio, la insulina induce síntesis de glucógeno, y en el ayuno las hormonas catabólicas, glucagón, epinefrina, inducen glucogenólisis para que estas glucosas se rompan y salgan hacia la circulación. Aquí vemos un resumen de los efectos que les comentaba de la insulina en nivel de hígado, tejido adiposo y músculo, y los efectos de las hormonas catabólicas como el glucagón. Comenzamos por las vías que se encienden por insulina. Dijimos en hígado,
La insulina induce síntesis de glucógeno, o sea, glucogénesis, induce síntesis de proteínas, síntesis de ácidos grasos, que se producen a partir del exceso de glucosas en la dieta. A nivel del tejido adiposo, la insulina induce captación de glucosa, igual que en el músculo, ya vimos por el GLUT4 en la membrana. En adipocitos, el tejido adiposo induce síntesis de ácidos grasos. El músculo también induce glucogénesis, síntesis de glucógeno, igual que síntesis de proteínas. La insulina disminuye en hígado gluconogénesis, que es formación de glucosa a partir de compuestos no glúcidos. Disminuye síntesis de cuerpos cetónicos o cetogénesis, vamos a hablar de ellos más adelante, vienen de los ácidos grasos. Y también en adipocitos disminuye lipólisis, porque es una hormona anabólica que favorece la formación, no rompimiento. Y a su vez el glucagón a nivel hepático induce glucogenólisis, induce gluconogénesis para aumentar los niveles de glucosa que salen del hígado a la sangre. También induce cetogénesis. Los cuerpos cetónicos son una especie de transporte de energía que vienen de ácidos grasos que salen hacia la circulación. Y a nivel de tejido adiposo, glucagón induce rompimiento de los triglicéridos, esto es lipólisis, para que esos ácidos grasos salgan a la sangre y sean utilizados como combustible para... Continuando con el metabolismo de la glucosa, vamos a hablar de su oxidación, conocida como glucólisis, que permite formar dos moléculas de piruvato que contienen 3 carbonos. Tenemos 2 piruvatos formados a partir de una sola glucosa que dijimos contiene 6 carbonos. Comenzamos con glucólisis y esta consiste en 10 reacciones consecutivas, se llevan a cabo en el citosol y se divide en 2 fases. La primera fase es la fase de inversión de energía. Por cada glucosa que entra en la vía se invierten 2 moléculas de ATPs en la enzima 1 y 3, como vemos en la imagen. De arriba hacia abajo los números son las enzimas. El primer paso es que la glucosa se fosforila y forma glucosa 6-fosfato. Luego esta se transforma por la segunda enzima en fructosa 6-fosfato y esta por la piruvato-sinasa que requiere ATP para poder trabajar. Se fosforila y forma fructosa 1,6-bifosfato. Posteriormente, la enzima dolasa, la número 4, rompe la glucosa en 2 triosas y se forman glicerilo 3-fosfato y hidroxitona fosfato. Posteriormente, en la segunda mitad de la vía, los gliceridos 3-fosfatos formados en la primera mitad de la vía se transforman en 1,3-bifosfoglicerato y en este paso la enzima número 6 produce NADS reducidos por cada glicerido 3-fosfato que entra en la vía. Entonces tenemos 2 NADS reducidos de ganancia aquí en el citosol. Posteriormente el 1,3-bifosfoglicerato se transforma en 3-fosfoglicerato y el fosfato que falta se transfiere a un ADP para formar ATPs. De esta forma se generan 2 ATPs de ganancia en el paso número 7 y esto permite que se paguen los ATPs que invertimos en la primera mitad de la vía. Y en la parte final, en la reacción número 10 catalizada por la piruvato-sinasa, nuevamente se producen 2 ATPs y estos 2 ATPs ya son de ganancia neta. Se generan cuando el fosfonol piruvato se transforma en piruvato y tenemos de esta forma 2 ATPs de ganancia neta junto con 2 NADS reducidos. Noten cómo en la vía tenemos 3 pasos críticos, que es el 1, 3 y 10. Estas enzimas, la 1, la 3 y la 10, en glucólisis, se consideran irreversibles. Por lo tanto, si queremos formar glucosas a partir de piruvato, esto se llama gluconogénesis, tenemos que buscar otras opciones de estas enzimas, y esto se conoce como bypasses. Estos 3 bypasses los vamos a ver más adelante en gluconogénesis, pero no son otra cosa más que otros pasos, otras enzimas distintas que nos permiten llevar en forma reversa las reacciones que las enzimas 1, 3 y 10 no pueden catalizar. Muy bien. Para finalizar este video, vemos esta tabla que muestra el balance final en la reacción de glucólisis en cuanto a inversión y obtención de energía. Y vemos a las enzimas en la primera columna en esta tabla, que son las que
invierten ATPs. Dijimos que la enzima 1 y 3, exocinasa y fosfofructosinasa, requieren ATPs para poder trabajar. Entonces tenemos una deuda de 2 ATPs por cada glucosa que entra. La enzima número 6, disolfosfato deshidrogenasa, genera 2 NADs reducidos de ganancia. Y la enzima número 7, fosfoglicerato-sinasa, produce 2 ATPs para pagar los 2 primeros que invertimos. Y la enzima número 10, piruvato-sinasa, produce 2 ATPs de ganancia neta que se juntan con los 2 NADs reducidos que obtuvimos por la enzima número 6. Y este es el balance final de la glucólisis por cada glucosa que entra a la vía. Muy bien, terminamos este primer video de metabolismo de carbohidratos. Muchas gracias por su atención y continuamos.